Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir estudiando este capítulo 2 de los Salmos. Ahora vamos a estudiar solamente el versículo 4 y 5. Y dice esta parte de la escritura: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En este estudio que estamos llevando en este libro acerca de los Salmos, hace mención de unos detalles muy interesantes en el versículo o referentes a esta parte del versículo 5. Pero vamos viendo que dice el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá. Según nuestra capacidad, nuestras reacciones, el profeta asemeja la actitud de Dios como nosotros, presentándole como una actitud que nosotros también haríamos al escuchar cosas vanas, ¿no? Actitudes, eh, voy a decirlo así, tontas, ¿sí? Y en este caso, con una actitud de desprecio, burlándonos nosotros, ¿verdad?, de los vanos intentos que se hace de parte de un adversario. Lo mismo se está presentando aquí en este versículo 4. A Dios burlándose, riéndose, pero de una manera fuerte, pesada, con desprecio, y de esos vanos intentos. Pero también vemos aquí en este versículo 4 una intención de que las cosas no se van a quedar así. De parte de nuestro Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Quiero recordar alguna parte de la escritura allá en Daniel, cuando Dios toleró, Dios dejó que fuera saqueado su templo. Dios dejó que fuera utilizado aquellos vasos honrosos, ¿sí?, que fueran profanados esos santos vasos, y aún que se hubieran emborrachado con ellos. Dios lo toleró, pero, ¿sí? Ahí viene el pero que te podemos nosotros recordar. ¿No hizo temblar la sonrisa de Belsasar cuando empezó aquella mano, aquel dedo a escribir en la pared? ¿No hizo temblar la sonrisa de Belsasar cuando vio ese mensaje en la pared? Imagínense, ¿no? Qué terrible ha de ser presenciar esa forma, ¿no? El ceño, cuando su sonrisa es severa. Cuando después de eso hay un castigo, hay una consecuencia. Dice ahí también el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá. ¿Sí? Hay una parte que enfatiza aquí el que se reirá, el Señor se burlará de ellos. Se reirá y se burlará. Se está repitiendo la misma idea, y esto se llama tautología, pero es una repetición de la misma cosa y es un signo de, de que las cosas o la situación o la determinación ha quedado totalmente establecida. Y según la autoridad del patriarca José, Génesis 41:32, cuando, habiendo interpretado los sueños de Faraón, dijo: el suceder, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Lo mismo está pasando aquí, es un énfasis en el cual se establece firmemente que las cosas sucederán así. Se reirá y se burlará de ellos. Y es una repetición para mostrar que no hay duda posible de que estas cosas se van a cumplir. ¿Qué más dice el versículo 5? Luego les hablará en su furor. Creo que a nadie de nosotros de niños nos gustaba cuando nuestros papás se enojaban, porque sabíamos que iba a haber un regaño fuerte, incluso una corrección. A nadie le gusta ver aquella parte de la autoridad enojada. Nos gusta entender y creer que Dios es todo amor, que Dios es todo paciente, pero hay momentos en que Dios muestra su furor. Y esto es muy importante. Aquí está hablando el versículo 5. Luego les hablará en su furor. No dice les hablará con todo amor, ¿sí? No dice nada de esto. Habla ya de un grado superior en el cual Dios está en ira, Dios está en ese grado de enojo. Y después de haberse reído, les habla, o sea, con su sola palabra, les toca, les habla fuertemente. No les hiere, dice ahí la escritura. Les habla. No les hiere, repito,
pero solamente con su puro aliento basta, ¿sí? Solamente con su aliento de furor basta. Y dice ahí, y les turbará con su ira. Les turbará con su ira. Solamente así, con su palabra, con su furor, con su ira. Sea por medio del horror en su conciencia o por medio de las plagas corporales, de una forma u otra, Él les hará comprender bien lo que Él piensa de ellos, como siempre lo ha hecho con el paso de los tiempos, con todos aquellos que han perseguido a su pueblo. Y me llamó mucho la atención esta parte. Hay una relación aquí que hace del versículo 5 con el 9, y voy a leer nada más el 9 para entrar en ese contexto. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y en esta relación de este versículo 5 y 9, que habla de esa severidad, hay un recuento muy interesante que voy a hacer y con esto cerramos. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos. Hay veces que le pedimos que intervenga y no vemos que lo haga. Pero Él es soberano y Él tiene planes mucho mejores que nosotros. Él ve las cosas desde otra perspectiva, desde otro plano. Y a lo mejor nosotros pedimos castigo, pero Él en su totalidad comprensión ve que, ¿cómo lo podemos explicar? Él sabe qué es lo mejor y que en qué tiempo y de qué manera va a haber ahí una disciplina, va a haber un castigo, va a haber incluso una restauración, va a llegar la salvación a esa persona. Y a veces nuestras peticiones no son totalmente de acuerdo con sus planes perfectos. Pero cuando Él se enfoca en llevar esta severidad, en externar ese furor para aquellos que estaban persiguiendo a su pueblo, vemos consecuencias como lo que voy a leer enseguida. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos, uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible. A otro le dio muerte su propio hijo. Uno se volvió ciego. A otro se le salieron los ojos de la cabeza. Otro murió ahogado. Otro estrangulado. Otro murió en la cautividad. Otro cayó muerto. Otro murió de una enfermedad asquerosa, de modo que sus médicos tuvieron que darle muerte, porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 se suicidaron. Un tercero intentó suicidarse, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos y otras personas. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla o después de haber caído prisioneros. Entre ellos menciona aquí un personaje, Juliano el Apóstata. En los días de su prosperidad, se dice que amenazó con su espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla, y vio que todo había terminado para él, echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó, «Has vencido, Galileo». Dios se encarga de las cosas, y con su total y plena sabiduría, en su soberanía. Y las cosas no han terminado bien. Incluso hemos visto algunos videos en las redes de aquellos que desafiaron a Dios, de aquellos que se burlaron de Dios y que también sus muertes fueron trágicas, ¿sí? Y que se ahogaron en sus propias palabras. Lo hemos visto en las redes sociales y si no, luego lo publicamos, pero es importante, hermanos, y a todos aquellos que nos están escuchando, que volvamos nuestros caminos a los caminos del Señor. Qué mejor tener esa bendición de andar en los caminos buenos, como habla el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Sino que busquemos la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Aquí sí vemos la severidad, aquí sí vemos el furor, ¿sí? Y cuando Dios establece algo y lo afirma, se cumple.
Sigamos adelante, que Dios les bendiga en este fin de semana. Nos vemos pronto y seguimos en contacto estudiando la palabra de Dios. Bendiciones y nos vemos el domingo.